14 de marzo de 1926, un tren atiborrado de gente con rumbo a Cartago no se detuvo en la estación ferroviaria de Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, como siempre lo hacía. De esa forma extraña se salvaría a la multitud domingueña, pues ese día no viajarían en el tren que iba a estrellarse en el río Virilla. El escritor Felipe Ovares es un sobreviviente indirecto de la tragedia. Acompáñenos en el programa de Punto y Coma de hoy para conocer junto a su autor una investigación exhaustiva del accidente ferroviario más trágico de nuestra historia, publicado en el libro La tragedia en el Virilla, de la editorial de la UNED. En el accidente ferroviarios en esa época fue tal vez el peor en ese momento, ¿verdad? Por la cantidad de personas que murieron, aproximadamente 250 personas. El libro nació en realidad por otro lado completamente. Yo quería hacer un árbol genealógico de mi familia. Entonces, en alguna ocasión alguien me recomendó una base de datos que está en internet que se llama Family Search, que es de los mormones. Y en algunos de esos momentos, pues en esa búsqueda tenía que meterme en el libro de funciones o de nacimientos de San Pedro, de Tibás, de Santo Domingo, de Heredia. Y en algún momento llegué al de Alajuela. Y estando en el de Alajuela se me ocurrió, mira qué interesante, aquí deben de estar la gente que murió en el Virilla. Y llegué al 15 de marzo de 1926 y empecé a ver páginas y páginas y páginas y páginas de personas que habían fallecido en la tragedia del Virilla. Entonces digo, bueno, voy a hacer un paréntesis en el árbol y empecé a registrar en una base de datos los nombres de las personas, la fecha de nacimiento, y entonces se me ocurrió, deben de existir listas que no solo me den los fallecidos, sino también los heridos, ¿verdad? Incluso gente que tal vez no sufrió ningún tipo de herida, pero que viajaba en el tren. Es decir, yo quería como pasajeros del tren. Y el Archivo Nacional ahí sí fue como algo extraordinario porque encontré lo que yo quería. Creo que como en la cuarta visita me encontré un documento así grandote donde estaban las declaraciones de los pasajeros. Y entonces ahí la base de datos brincó de unos 300 como a 750, que es más o menos la cantidad de viajeros que yo tengo en el libro. Mi nombre es Alan Ramírez Villalobos y soy geógrafo de profesión. También tengo muchas inquietudes históricas, me gusta relacionarme con esos temas. Y sí he tenido la oportunidad, la bendición de tener a Felipe Ovares como amigo desde mi infancia. Le tengo gran admiración y gran respeto. Y en esta oportunidad he también participado en su libro. Sí tengo alguna habilidad para dibujar, entonces Felipe me convidó a participar de esta nueva aventura y efectivamente pude colaborar humildemente con unas pequeñas ilustraciones y algunos mapas que yo recreé para esta publicación. Sí, he tenido la oportunidad de trabajar en un par de libros anteriormente, creo que una década de los 80, con un historiador, don Carlos Molina Montes de Oca. En esa oportunidad mis dibujos, mis mapas fueron hechos a mano totalmente. En ese libro que buena parte de ese trabajo está relacionado con mapas. En esta oportunidad, en el libro de Felipe, pues ya he hecho uso de otros recursos, formato digital, sistemas de información geográfica. Entonces eso nos da mucho más calidad en la presentación de la información. Claudio Bolio Jiménez declaró en su casa, en Cartago, el 3 de mayo de 1926, lo siguiente. Como organizador de la fiesta que se celebraría en el asilo de ancianos de esa ciudad, solicité del Ministerio de Fomento un tren especial de 6 carros, de los cuales 3 serían para romeros de Alajuela y 3 para los de Heredia. Habiendo recibido noticias desde el principio de la semana que la demanda de tiquetes era excesiva, supliqué al señor secretario de la compañía que me proporcionara otro tren por mi cuenta, a lo que el señor secretario no pudo acceder por no contar la compañía con suficiente material rodante. Lo compruebo con el telegrama que presento. Hay una cosa que es muy interesante en esto y es que la persona que organizó el viaje a Cartago fue Monseñor Claudio Bolio. Él quería o necesitaba dinero para el asilo de
de la vejez de Cartago y organizó un turno y entonces envió boletos a Alajuela, a Heredia y se empezó a organizar el viaje. Él intentó que la compañía le asignara otro tren o que le asignara más vagones. La compañía le dijo que no tenemos. Ese mismo día había una excursión, creo que a Punta Arenas o a otro lugar, y entonces solo había ese tren, entonces no se pudo, ¿verdad? Él intentó, pero no se pudo. La otra cosa interesante del viaje, ¿verdad? Es que el viaje no se iba a realizar el 14 de marzo, sino que se iba a realizar un domingo antes, el 7. Pero sucedió lo mismo, ¿verdad? La compañía le dijo a Monseñor, no, el 7 no tenemos trenes, todos los trenes están alquilados, tiene que esperarse al 14. A la luna, embosada tras la sombra entre nube y tiniebla, la han mordido los días. Y se ve enorme, chata, sobreviviente cíclica en alguna quimera. Yo me muevo con ella. Mujer al fin, librada ya de ciclos y de esperas. Entera aún para mí misma, libre y dueña de afecto y soledades. Poseo el saber de antiguas hechiceras. Siento el placer de sembradoras viejas. Cultivo la palabra y sus pasiones. Sufro de amores que huyen y regresan a puertos que la noche traza y borra. Como solo ella sabe amar. Distinto. El Trascabadito y otras historias para contar cuando sea abuelo. Rodolfo Chávez. Un conjunto de relatos donde la nostalgia y los recuerdos dibujan el pueblo de Cachí, tierra natal del autor. Juegos, penurias, anhelos y travesuras se unen para mostrarnos la vida en el campo de los años 70 del siglo pasado. En el libro La tragedia en el Virilla, el autor reúne una serie de fuentes documentales e históricas para componer un testimonial nunca antes publicado. Incluye la sentida reacción mediática de la época, expresada en las notas de prensa del Diario de Costa Rica y del periódico La Tribuna. Además de la lista completa de pasajeros, Ovares agregó los nombres de los padres, abuelos y cónyuges. Incluye también la lista de muertos y heridos, así como el expediente del Incofer con las declaraciones de los testigos y sobrevivientes. En realidad la configuración total del tren son 6 vagones, pero de Alajuela salió con 3 porque había dejado 3 en Heredia, ¿verdad? No paró en San Joaquín, o la intención no era parar en San Joaquín. Resulta que en San Joaquín alguien se metió en la línea y obligó al maquinista a que se detuviera. Y entonces algunos se lograron montar en el tren en San Joaquín y siguió hacia Heredia. En Heredia tenía que unir los 3 vagones que habían dejado en Heredia, que estaban repletos. Los vagones de Heredia tenían más gente que los de Alajuela. Y entonces el conductor del tren, que es como el jefe del tren, que es un señor de apellido Facio, él dijo que no, vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a poner los vagones de Heredia inmediatamente después de la máquina. Es decir, que tuvieron que desmontar los de Alajuela, ponerlos de Heredia y luego los de Alajuela atrás. Y eso fue, digamos que lo que favoreció a que las personas de Heredia, a que no hubiera muchas víctimas entre las personas de Heredia, ¿verdad? Y por supuesto fue fatal para la gente de Alajuela, ¿verdad? Porque los 3 vagones de Alajuela fueron los que se accidentaron. En cuanto a la velocidad que el tren llevaba ese día de la catástrofe, era una afirmación general entre todos los sobrevivientes del desastre. La persona que afirmó que el tren había recorrido la distancia de Heredia al puente Virilla en 7 minutos, la vi en la estación de Heredia, y mi hermano Arturo apuntó su nombre. En cuanto al hecho de que algunas personas se lanzaron antes de llegar al puente, era una versión que corría de boca en boca entre todas las personas que estuvieron en el puente ese día. Esa es la configuración del tren, 6 vagones, lo que se llama el cabús. En el cabús viajaba el conductor, señor de apellido Facio, un norteamericano, que es un dato muy interesante. Era la primera vez que hacía esa ruta, lo traían para que conociera la ruta. La idea era que en algún momento le iban a dar el puesto de conductor, ¿verdad? Entonces venía aquí en el cabús. La máquina y los 6 vagones.
la gente de Heredia de aquí para allá y la gente de Alajuela de aquí para allá. Todos los vagones sobrecargados, ¿verdad? Llevaba más de 1000 personas. Hay una curva entrando al puente, el tren venía muy, muy rápido y entonces aquí en la curva estos 3 vagones se fueron volcando, ¿verdad? Este vagón quedó a un lado, este vagón se fue hacia el fondo del río y ese vagón chocó contra el puente. Quedó aquí incrustado, completamente destruido. Incluso el tren, lo único que hay en el virilla de esta tragedia es unas cicatrices que tiene el puente por aquí, ¿verdad? Un daño que le hizo. Lo arreglaron prácticamente el mismo día para que al otro día circularan los trenes. La gente que iba en ese tren, prácticamente toda esa gente murió, ¿verdad? Y murió de una forma terrible, ¿verdad? En algunos balcones viajaban incluso hasta 20 personas. Entonces, cuando el tren choca, la gente que iba en los balcones salió disparada y cayó al fondo del río, ¿verdad? Al partirse el tren aquí, ¿verdad? El tren siguió y se detuvo aquí como a los 150 metros después de pasar el puente. Y entonces se bajó la gente a ver qué había pasado, se bajó el maquinista, se bajó el conductor. Y al ver la tragedia y al ver también que la gente estaba muy, muy molesta, ¿verdad? Estaban muy enojados, el conductor le dijo al maquinista, siga, váyase para San José, pida ya y yo voy a ver aquí cómo me la juego, ¿verdad? El conductor se devolvió a la estación de Santo Domingo. En la estación de Santo Domingo había un empleado del tren y por telégrafo para avisarle al otro tren que venía atrás, ¿verdad? Recuerden que había un tren que venía una media hora. La idea era que el maquinista de ese tren supiera que había un accidente para que no llegara y chocara, ¿verdad? Entonces se devolvió a la estación, informaron a la gente de Santo Domingo, ¿verdad? Informaron a la gente de Heredia, del tren, y la gente que se quedó aquí, algunos se fueron a avisar a Santo Domingo. En ese momento se estaba celebrando una misa en Santo Domingo, era domingo, ¿verdad? Y entonces el cura detuvo la misa y todo el mundo se vino para acá. Si ustedes observan las fotografías, van a ver que la gente es muy elegante, ¿verdad? Todos con sombreros, se ven bien vestidos, ¿verdad? Venían de misa, ¿verdad? Sí, aparte de las ilustraciones, sí, dediqué un espacio a tratar de recrear esa pendiente que existe antes de ingresar al puente. Hay unas herramientas que llamamos en Sistema de Información Geográfica, que es posible asociar mapas o unir mapas, capas de información, de manera que uno puede hacer unas suposiciones. En este caso son unas curvas de nivel que se presentan ahí y que miden esa pendiente, del inicio de la pendiente hacia la entrada al puente. Eso impulsa mucho el tren y es una evidencia más de que también ahí hubo exceso de velocidad. Y traté de mostrar algunos eventos que lo mencionan los mismos documentos que Felipe narra. Traté de dibujar exactamente algunas escenas, por ejemplo, las señoras que viven familias completas. Entonces traté de recrear esa condición. Eventualmente hice unos bocetos con esa intención, tratar de recrear esa parte, ese dolor o esa preocupación, ese pensamiento de la gente que va viajando en el bus cuando va a exceso de velocidad, con sobrecarga y que esperan lo peor. Entonces traté de plasmar en ese dibujo un poco de esa condición. Centenario de Zarcero, un cantón pintoresco. Juan Ramón Murillo. Un libro que desde una perspectiva histórica explora el origen y desarrollo de Zarcero, uno de los cantones más destacados y productivos de Costa Rica. A la vez, es un tributo sincero para un pueblo generoso. Bajo el sugerente título Conociendo el Centauro, Estado, Poder y Administración Pública, Walter Vázquez Bell nos presenta una introducción desde las ciencias policiales a temas propios de la organización social, como el Estado y el poder. El autor procura que a partir de esta unidad didáctica, los futuros profesionales puedan analizar los principales procesos sociopolíticos de la sociedad contemporánea. Acompáñenos a conocer esta publicación junto a su autor. Bueno, don Walter. ¿Cómo estás? Bien, un placer conocerte y un placer estar aquí con vos. Igualmente. Acá tenemos su libro, Conociendo al Centauro, Estado, Poder y Administración Pública. Cuéntenos un poco de qué se trata este libro.
Este es un libro que se creó como una unidad didáctica para la carrera de ciencias policiales. El libro es una explicación muy sencilla de lo que es el Estado, lo que es el poder y lo que es la administración pública. Entonces está dirigido a estudiantes de ciencias policiales para mejorar su capacidad y su conocimiento de lo que es la administración y cómo se tienen que mover ellos, pero curiosamente otras universidades lo han adquirido también para la carrera de administración pública. Cuando uno estudia filosofía política, hay un autor, creo que es griego-francés, que se llama Nikos Poulantzas. Poulantzas dice que el Estado como tal, que está compuesto por Estado, poder, administración pública y gobierno, puede verse como un centauro, mitad hombre, mitad bestia, como lo plantea la mitología. Entonces, el Estado necesariamente tiene que ser visto en dos grandes ramas, administración pública y poder político. Lo que Poulantzas dice, y no lo digo yo para que no se peleen conmigo, es que el Estado, en la parte de política, son las cuatro patas del centauro. Y el comportamiento del centauro, que puede ser violento, destructivo, imprevisible. Mientras que la otra parte del centauro, la mitad hombre, que son el pecho, donde está el corazón, el cerebro, donde está el pensamiento, y las manos, donde está la acción, es la administración pública. Entonces, en el juego entre el corazón, el cerebro y las manos del centauro y las patas del centauro, es que se desarrollan los procesos de Estado. Entrando un poco más en lo que sería el tema policial, ¿podría decirnos cuáles serían los principales procesos sociopolíticos de la sociedad actual que tienen que tomar en cuenta los profesionales del área policial? Primero, ¿qué hacen las fuerzas policiales? Las fuerzas policiales son fundamentalmente de dos tipos. Son o represivas o preventivas. Entonces jugamos ahí. Pero vos me estás haciendo una pregunta que te digo se las trae. Los procesos sociopolíticos que se están dando en el mundo. Hay toda una transformación que necesariamente tiene que pasar por la transformación de las fuerzas policíacas. Y eso tiene que ver mucho en el cambio de esa guerra de la delincuencia, donde el tipo pasó de tener un 38 corto o un 22 corto a tener una K-47 y mínimo una pistola 9 milímetros. Entonces, eso necesariamente tiene que hacer transformar. Pero también en un país de Estado de Derecho como somos nosotros, nuestra policía tiene que ser muy consciente de sus limitaciones dentro del Estado, dentro de la administración pública, qué puede hacer y qué no puede hacer. ¿Podría decirse que ahorita están mejor organizados que...? Yo diría que sí, que están muchísimo mejor preparados, pero digamos que es la preparación operativa, pero la preparación filosófica es lo que busca un texto como este, que el tipo puede entender dónde están sus limitaciones. Lo principal que alguien tiene que aprender en la policía es que la violencia arreglada es básica, pero que está limitada las cadenas del centauro por una ley que si un policía le pega un balazo a alguien no es impune. Primero averiguamos por qué le pegó el balazo, pero el balazo no es gratuito. Es en los testimonios de las personas sobrevivientes y testigos donde subyace la verdad de las causas que produjeron los trágicos hechos ocurridos ese día. Sin embargo, Ovares evita emitir cualquier juicio o denuncia y en su lugar transfiere a los lectores el análisis y posterior resolución del intrincado rompecabezas que fue la tragedia del Virillo. La verdad me entusiasmé tanto como él y empecé a buscar información por mi cuenta. Entonces me leí los mismos textos y los mismos libros que Felipe se ha leído, los mismos periódicos. El libro completo de Felipe me lo leí y me empecé a interesar también por más temas. Y al final resultó que aprendí tanto y que estoy muy agradecido con este trabajo, Felipe. He tenido la oportunidad de conversar con muchos domingueños y todos mencionan lo mismo. Algunos de ellos me cuentan que cuando el abuelo llegó de colaborar en el rescate, todas las ropas las tuvieron que enterrar, porque era tal la cantidad de sangre que venía impregnada en su ropa
que no había manera de lavar esa ropa. Y sí les comentaba de que sí es importante este libro de Felipe por ese documento, más que un libro histórico, una narración histórica, es un documento que incluso los que tienen poder de decisión en este país deberían de conocer y tratar de implementar medidas para que hoy no suceda, ¿verdad? Tenemos ese inconveniente, los mismos factores que se vivieron hace 90 años, hoy se podrían llevar a cabo. Por ejemplo, la curva cerrada ingresando al puente, esa curva ahí está, no se suavizó, ahí está la curva. Sobreventa de boletos de pasajeros, eso lo vemos hoy día también. Hay que tomar medidas. 90 años han pasado y todavía no hemos tomado medidas en ese sentido. José Montoya nació el sábado 26 de septiembre de 1875. Declaró el 31 de marzo de 1926. Iba en el balcón de atrás del cuarto carro contando de la cola para la máquina. La velocidad del tren era grande comparada con otras veces que he andado en trenes de excursión y en trenes ordinarios de pasajeros. Cuando ya había entrado gran parte del carro en que yo iba al puente del Virilla, sentí un socollón y el carro se la dio hacia la izquierda, pegando en ese lado de la armazón del puente. Cuando me di cuenta, vi que el carro de atrás se atravesó en el puente y los pasajeros salieron vaciados como maíz, posiblemente cayendo al río. Ninguno de los pasajeros que veníamos en el balcón zafó el pino clavija que sirve para enganchar los carros, ni nadie intentó atravesar las cadenas de los lados de los carros. El libro tiene dos partes, claramente son dos partes. La primera parte, una recopilación de lo que publicó el Diario de Costa Rica y La Tribuna, y voy tratando de darle ahí un hilo conductor para que las cosas no queden así como muy desconectadas. Y también trato como de que la persona que lo lea le quede muy claro como el momento, es decir, el año 1926, ¿verdad? Porque en la segunda parte, efectivamente, como usted mencionó, yo logré obtener el dinero que la Norden pagaba a las personas por las heridas o por el fallecimiento de un familiar, y entonces yo decía cuánto dinero le dieron. Algunas personas le dieron 2 colones o 10 colones, pero algunas obtuvieron 20.000 colones. Un automóvil nuevo valía aproximadamente 6.000 colones. Entonces yo con eso, incluso esas notas las tomé del mismo periódico, ¿verdad? y las coloco ahí en el libro para que la gente cuando lea pues tenga muy, muy claro el asunto. La Norden pagó aproximadamente 750.000 colones en heridas, en defunciones, es decir, fue una cantidad bastante grande. Sin embargo, yo pienso que con todo ese dinero no pagaba el dolor de las familias, porque hubo familias completas que murieron en la tragedia, ¿verdad? La segunda parte del libro es una especie de bases de datos de unos 750 personas que yo logré determinar que efectivamente viajaban en el tren, ¿verdad? Obviamente yo no quería como que quedaran en eso, ¿verdad? El nombre y los padres, sino quería algo más. Entonces, algo más fue agregar declaraciones que ellos dieron cuando se hizo el juicio. Y eso está en la segunda parte. Entonces yo a la gente le digo, la segunda parte podría verse aburrida, ¿verdad? Pero no, tenga calma y vaya leyendo. Se va a encontrar cosas muy bonitas, muy bonitas. Al cumplirse 90 años de este accidente ferroviario, la editorial de la UNED presenta al público costarricense el libro Tragedia en el Virilla, año 1926. Consiga esta investigación histórica en todas las librerías de la UNED. Nos despedimos desde la Biblioteca Nacional en el centro de San José.